Por eso es que el mensaje que yo quiero compartir en esta mañana tiene que ver con nuestra era, nuestro tiempo, nuestro campo. ¿Cuántos amamos el Perú? Oramos por esta nación bella, preciosa, digna, hermanos, del Evangelio. La Biblia dice que al final de los años habrán naciones oveja y naciones cabrito. Cuando la Biblia habla de naciones ovejas, está hablando de naciones que se van a ajustar al plan de Dios, que se van a ajustar a los planes que Dios ha establecido. Y las naciones cabritos son aquellas que se van a rebelar abiertamente. Y es lo que hoy nosotros tenemos como el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es justamente, no solamente es como suena, el nuevo orden que se quiere establecer a nivel del mundo, sino es una política mundial. Y hoy estaba escuchando, bueno, no hoy, sino ayer y hace 2 días atrás, acerca de cómo se quiere someter al Perú a las políticas de las Naciones Unidas. Y hermanos, sería el peor desastre para nuestro país hacer eso, porque el nuevo orden mundial usa como vehículo las Naciones Unidas. Estados Unidos ya se salió de esta cobertura, y existen leyes supranacionales que ahora cuestionan las leyes nacionales. Ya los estados no son tan soberanos como antes creíamos que eran, porque inicialmente eran soberanos, sino que ahora existen leyes supranacionales en la cual yo puedo demandar a un estado, yo puedo demandar a mi propio estado cuando yo creo que algo no está bien. Entonces, la sanidad de nuestra era, la sanidad de nuestro campo, es el mensaje que yo quiero compartir en esta mañana. ¿Y por qué quiero compartir acerca de ello? Porque la misma palabra lo dice ahí. Dice, porque el anhelo ardiente, dice, de la creación es el aguardar, dice, la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que la tierra anhela? Dice que, porque el anhelo ardiente de la creación, es decir, lo que Dios hizo y que lo puso al servicio del hombre, pero Dios es el creador de todo. Dice, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y la manifestación de los hijos de Dios, hermanos, estamos hablando de la manifestación de los creyentes. No estamos hablando de una persona que dice, sí, yo creo en Dios, solamente. No estamos hablando de alguien que de alguna manera es simpatizante o que puede asistir a la iglesia cada domingo. Estamos hablando de un llamado que Dios ha establecido sobre cada discípulo, sobre cada creyente. Muchas personas sueñan con un país diferente y hay un deseo y un anhelo de lograr este propósito y están tratando de llevarlo a la realidad. Pero ¿qué es esa sanidad de nuestra era? ¿Qué es esa sanidad de nuestro campo? Es la restauración y el regreso del hombre hacia los planes de Dios. Primero, el hombre tiene que volver a Dios. Es necesario que el hombre vuelva su rostro a Dios. Y eso no se provoca con decir Dios te bendiga, o con tener ciertos clichés, o con tener ciertos lenguajes que hoy tenemos, que son muy comunes, muy afines, ¿no? Cuando somos muy amigables, muy coloquiales, decimos Dios te bendiga, ¿cómo estás? Sí, qué lindo, que todo te vaya bien. Y son bonitas palabras. Es un buen sentimiento, es una buena intención, pero eso no es el plan de Dios, porque esas son palabras. Cuando las palabras se dicen y no hay entendimiento de lo que se está hablando, de lo que se está diciendo, simplemente son palabras. ¿Qué es esta sanidad de la cual la tierra anhela? ¿Qué es esto que la tierra anhela ardientemente? Toda la creación anhela ardientemente, dice, el aguardar de la manifestación de los hijos de Dios. Nuestra nación, hermanos, está esperando por la manifestación de los hijos. No sé si usted me ha escuchado lo que le estoy diciendo, pero nuestra nación está aguardando por la manifestación de los hijos de Dios. No tenemos otra opción. Si usted está en este lugar, usted no tiene otra opción. Usted cree que tiene otras opciones. Usted piensa que tiene otras opciones, pero la verdad es que usted no tiene otra opción.
Usted, si ha sido llamado a ser un hijo de Dios, séalo. Por favor, séalo. Amén. Séalo en la plenitud del llamado que Dios ha puesto sobre su vida. Quizás no lo tenga que entender todo en un inicio, pero si usted quiere entenderlo, métase en un discipulado. Procure que alguien pueda ayudarle en ese crecimiento espiritual que tanto necesitamos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan necesario esto? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Pero hay mucha gente que dicen que son hijos de Dios. Y vamos a ver que eso, si bien es cierto, hay muchos hermanos en la fe que están, que manifiestan que son hijos de Dios, pero no están en la posición que Dios los ha puesto. No están haciendo uso correcto y debido de lo que Dios ha establecido para sus vidas. Verso 20 dice, porque la creación, dice, hablando de lo que Dios hizo para el hombre y lo puso al servicio del hombre, pero que fue por causa del pecado, entró en rebeldía, no la tierra, sino Satanás siempre ha querido destruir la obra de Dios. Y lo primero que quiere destruir es al hombre. Y eso es lo que ha hecho. Y la única manera de hacerlo es quitando a Dios de medio. Cuando tú quitas a Dios de la vida de una persona, lo único que le queda es destrucción y muerte. Es lo único que le queda. Sufrimiento, dolor. Porque la creación, dice, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Verso 21, porque también la creación misma será libertada, ¿de qué? ¿De qué va a ser libertada la tierra, la creación? ¿De qué? De la esclavitud de corrupción. ¿Cuál es el problema de nuestra sociedad? ¿Cuál es el problema de nuestro país? ¿Cuál es el problema del hombre? Acá el Perú no es el problema. ¿En quiénes están dirigiendo el país? Y si bien es cierto, Dios nos mandó a que nosotros hagamos rogativas, oraciones por todos los hombres y por aquellos que están en eminencia. ¿Por qué? Porque Él quiere que el hombre viva quieto y sosegadamente para que el Evangelio pueda entrar a su vida. Ahora, acá dice que fue sometida, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Lugar donde tú entras como hijo de Dios, tienes la oportunidad de establecer el reino de Dios y su justicia. Dice verso 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, dice. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, dice, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Este evangelio, el evangelio que Dios ha dejado para nosotros, que es la respuesta, es Cristo, es la respuesta de Dios al problema del hombre, es lo que nosotros necesitamos, primero para nuestras propias vidas. Primero, somos llamados a que este evangelio funcione en nosotros. Y como consecuencia, hermano, como consecuencia, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nuestra era cambiará. Cuando estamos hablando de nuestra era, estamos hablando de lo que estamos viviendo. Este tiempo, la coyuntura que tenemos, el tiempo que estamos conviviendo, necesita ser transformado. ¿Cuántos reconocen que nuestro país necesita ser cambiado? ¿Y cuántos saben que ciertamente las políticas públicas ayudan en ello? Pero te das cuenta que no es suficiente. Pero no es suficiente porque las políticas sean malas necesariamente, aunque tenemos más de 40.000 leyes malas, leyes contraproducentes. ¿Qué es lo que hace que una sociedad cambie? Es la corrupción del corazón del hombre que está en la posición equivocada. ¿Por qué nosotros no estamos ahí? Y no estoy diciendo nosotros porque tanto tú como yo somos falibles también. Ojo con lo que estoy diciendo.
Nuestra dependencia debe ser absoluta delante de Dios, porque si no vamos a fracasar, igual que ellos han fracasado. Los que están ahorita en autoridad y que todo lo que hemos visto que ha salido a la luz, ellos han fracasado. Ellos han fracasado y ellos saben que han fracasado. Se sienten avergonzados muchos de ellos porque se les está expuesto. Pero si no estuviera expuesto, ellos serían los mismos, seguirían estando felices en sus lascivias, concupiscencias, en su corrupción interna. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesita la creación entera? Que los hijos de Dios se manifiesten y que comiencen a tomar el lugar que Dios nos ha llamado a tomar. La posición en la que estamos. Yo no te estoy diciendo que tienes que ser pastor, que tienes que ser profeta, que tienes que ser apóstol, que tienes que ser evangelista, que tienes que ser maestro. Lo que te estoy diciendo es que tienes que ser un ministro al servicio del reino de Dios en el lugar donde estás. Que tú vives por causa del evangelio. Y el evangelio debe ser la causa de tu vida en el lugar donde estás. El lugar donde Dios nos ha puesto. En el gremio, en el oficio, en la actividad. Sea cual fuere la función que tú estás cumpliendo, tú has sido llamado a ser luz en ese lugar. Yo he sido llamado a ser luz en ese lugar, tanto tú como yo. Y estamos para alumbrar. Pero ¿qué pasa si la luz no alumbra? ¿Qué pasa si la sal, como dice la Escritura, no sala? ¿Para qué sirve, dice la sal? Solamente para ser pisoteada y hollada. Somos llamados, y hermanos, más que una responsabilidad, es una carga sobre nuestras vidas. Perdón, más que una carga, es una responsabilidad sobre nuestras vidas. Ser luz en el lugar donde estamos. Estamos tan preocupados, hermanos, por nosotros. Estamos tan ocupados en nuestros propios asuntos. Y quieren que les diga la verdad, estamos distraídos, estamos abstraídos. Dios te ha llamado para que seas el mejor en tu campo, en el lugar donde estás. Y lo cierto es que Él te ha llamado como un misionero a ti y a mí. Nos ha llamado y nos ha puesto en un lugar clave. Es tiempo que la manifestación de los hijos se dé. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Amén? Amén. Entonces, somos llamados a cambiar nuestra era. Somos llamados a ocupar aquellos lugares que necesitan ser ocupados, hermanos, con temor de Dios, con hidalguía, con valentía. Que tu fuerza, tu soberanía, está en Dios, pero ser mejor en tu campo. Si eres abogado, si eres médico, si eres maestro, si eres empresario, ser mejor en lo que tú estás haciendo. Tenemos que ser los mejores. Y esto empieza en nuestro campo, empieza en el lugar donde estamos. Primero empieza con el llamado sobre nuestras vidas. Cuando empezamos a entender cuáles son sus planes y comenzamos a entender cuáles son sus propósitos. Entendiendo que nuestras vidas, hermanos, ya no nos pertenecen. ¿Cómo, pastor? Sí, nuestras vidas. Romanos 14:8 nos muestra un ejemplo de ello. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Esto es lo que pasa cuando una persona entiende el Evangelio en su vida y en su corazón. Cuando una persona entiende quién es Cristo en su vida y de dónde Él nos ha sacado, de dónde Él nos ha libertado, si vives, para el Señor vivimos. Así es, tan sencillo como eso. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pero no todos podemos entenderlo. Creo que todos estamos en un proceso de hacerlo. Lo mínimo, y puede sonar mal lo que voy a decir, lo mínimo que podemos hacer, lo mínimo que puede hacer un creyente, es cumplir solamente con el llamado que Dios le ha dado, de ir y hacer discípulos, de ser fiel en lo que Dios lo ha llamado. Nuestra vida ya no nos pertenece. Este debería ser nuestro punto inicial, nuestro punto de partida. ¿Y por qué lo reitero? Y siempre estoy tratando de que esto esté claro en nosotros, porque en realidad es un proceso que cuesta entender.
Cuesta entenderlo. El enemigo, Satanás, nos tiene entretenidos, nos tiene abstraídos aún en nuestros propios asuntos, en nuestros propios problemas. Estamos aún en nuestras propias disyuntivas. ¿Qué cae más? ¿Si me pongo este color o el otro color? Y estamos pensando tonterías. Y discúlpenme la expresión, hermanos, no soy nadie para criticar a nadie, no lo estoy haciendo, simplemente hago un llamado dentro del plan de Dios que la ha hecho como llamado. Tenemos que tener la certeza absoluta de que Dios está con nosotros. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? Amén. Y cuando Dios está con nosotros, la Biblia dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nadie que se levante. Hermano, eso no nos impide, hermano, hermana, eso no nos impide lograr todos los planes y los propósitos, no solamente que Dios ha puesto, sino que esos planes y esos propósitos incluyen también tus planes, tus negocios, todo aquello que Dios te ha permitido tener y aún más, y aún más. Por ejemplo, veamos un ejemplo, y quiero remitirme a este ejemplo que está en Génesis capítulo 39, voy a leer del versículo 1 al verso 6. Vamos a ver el ejemplo en la vida de José, rápidamente solamente. Llevado pues José a Egipto, estoy leyendo Génesis capítulo 39, verso del 1 al 6 solamente. Llevado pues José a Egipto, ¿quién fue José? José fue a quien Dios llamó para libertad, para traer sosiego, para traer paz. José es un tipo de Cristo. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Por si acaso, José nació siendo libre, pero en el camino de su vida sus hermanos lo vendieron como esclavo, porque le tenían envidia, y eso parecía malo. Si nosotros lo miramos desde una óptica humana, natural, parece malo, ¿no? Que tus hermanos te tienen envidia, lo vendieron. Iban a matarlo, pero no lo mataron, pero lo vendieron. Y lo vendieron como un esclavo. Y obviamente se olvidaron de él, porque eso es como darlo por muerto. Pero él no estaba solo. La Biblia dice que ¿quién estaba con él? Dios estaba con él. Siempre Dios estuvo con él. Entonces, cuando él es llevado a Egipto, Potifar, un oficial de Faraón, no cualquier hombre, era un oficial de Faraón, capitán de guardia, varón egipcio, dice que lo compró. ¿Y saben qué? Se sacó la lotería. Potifar se sacó la lotería con José. ¿Cuánto podemos decir que el lugar donde trabajamos se han sacado la lotería con nosotros? ¿Cuántos podríamos decir eso? Que tienen la bendición de que nosotros estemos en ese lugar. Dice, verso 2, mas Jehová, dice, estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y noten, observen ahora lo que dice el verso 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Jehová no estaba con Potifar, Jehová estaba con José, pero al estar con José estaba con Potifar. Verso 4, así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció, verso 5, que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. ¿Potifar tenía que ocuparse de algo? No. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Qué tipo de respuesta tenía José en su vida? José caminaba con Dios. La pregunta es,
nosotros estamos caminando, estamos aprendiendo o hemos aprendido ya a caminar con Dios. José estaba con el Señor, por eso es que él fue próspero en todo lo que hacía. El amo de José le entregó todo lo que tenía en su mano, le encargó aún su propia casa, y Dios, por causa de José, bendijo la casa del egipcio. ¿Qué tipo de respuestas Dios te ha dado a ti en este tiempo? ¿O te está dando a ti? ¿Qué tipo de respuestas aún no estamos recibiendo en nuestras vidas? Hermano, hermana, el mundo es un lugar donde no se está escuchando el Evangelio. Ciertamente hay muchas religiones, pero Evangelio no se está escuchando mucho. Creo que muchos de ustedes ya tienen la capacidad de poder escuchar un mensaje, inmediatamente determinar si en el mensaje que están escuchando hay o no hay Evangelio. Si hay o no hay la respuesta. No estoy hablando de buenas intenciones. Con buenas intenciones no se saca absolutamente nada. Nosotros somos ese remanente que Dios está preparando para estos tiempos. ¿Quién va a ser la sal y la luz en este tiempo de este país, de este Perú? ¿Quiénes son los llamados? Somos nosotros. Somos nosotros. Somos ese remanente que Dios está preparando, porque el Perú, hermano, necesita este Evangelio. ¿Sabes? El Señor necesita que seas el mejor en lo que haces. No para vanagloria, no para que te sientas orgulloso. Si eres empresario, el mejor empresario. El Señor necesita que seas rico, para que la gente te escuche y te mire con autoridad. ¿Me dejo entender? Dios quiere un evangelio puro, que la gente pueda, que nosotros los hijos podamos transmitir el evangelio tal como es. Cuando estábamos leyendo 1 Timoteo capítulo 2, veíamos cuál era la finalidad de las oraciones por todos los hombres y por los que están en eminencia. Era para que el nombre de Cristo sea dado a conocer, para que todos vengan a arrepentimiento, para que todos logren la salvación. Si bien es cierto, nadie se va a llevar nada de este mundo, ninguno de nosotros. La Biblia dice que desnudo entramos y desnudo nos vamos. Es así. Polvo somos y al polvo volveremos. Nada va a cambiar eso. Lamentablemente esa ley se introdujo. Esa ley no fue el plan inicial de Dios, pero se introdujo por causa y como consecuencia del pecado. Un evangelio puro, libre de mezclas, de religiosidad, de misticismo, de legalismo, de humanismo. Eso es lo que Dios quiere a través de nuestras propias vidas. Por eso nosotros debemos de prepararnos y debemos preparar a los discípulos en conocer la verdad que los hará libres. ¿Qué es lo que más necesita una persona? ¿Que le ayuden en su problema físico, natural, social, relacional? ¿O que lo ayuden con el verdadero problema que desconoce? El verdadero problema es que ese hombre está separado de Dios. Esa mujer está separada de Dios. Ese es el verdadero problema. ¿Tienes aflicción en tu trabajo? Posiblemente lo tengas, pero es por causa del Evangelio. Pero tenemos que ser de bendición en el lugar donde estamos. El Evangelio es lo único que va a rescatar y va a restaurar este mundo. De este lugar deben levantarse ministros con la proyección de ser los mejores en su campo, estar dispuestos a conquistar su mundo. No estamos hablando de que conquistes el mundo. Conquista tu mundo primero. Conquista tu campo primero. Conquistemos nuestro campo, nuestro mundo, el lugar donde Dios nos ha puesto. Ese es el lugar que somos llamados a restaurar. Sé intencional en las cosas que haces. Sé intencional con tus almuerzos. No almuerces solo, almuerza con alguien. Sé intencional. Tenemos que ser intencionales. Hermanos, lo que tenemos es tan valioso, pero a veces nosotros no lo valoramos mucho. Muy por el contrario, lo menoscabamos, lo encubrimos, tratamos de disimularlo. No queremos que todo el mundo se entere que somos creyentes. Pero eso no pasa aquí, amén. Tenemos que ser los mejores en el campo que Dios nos ha puesto para conquistar ese mundo, ese campo, y restaurar
La restauración de la era no empieza con la restauración política. Eso se va a dar como consecuencia. Empieza con la restauración en el lugar donde tú y yo estamos. Ese es el lugar que tiene que ser restaurado primero. Poner los principios sobre las IES, los puntos sobre las IES, y comenzar a establecer las cosas como son. Y sustentar con firmeza lo que creemos y por qué lo creemos. La fe no es ciega. ¿Quién dice que la fe es ciega? El amor tampoco es ciego. Saben que el amor no es ciego, ¿verdad? Lo que es ciego, lo que enceguece a la gente es la lascivia, la corrupción de los ojos. Eso es lo que enceguece a la gente, lo que los hace torpes emocionalmente, que por causa de la lascivia se entregan a los placeres, sean sexuales, sean económicos, sean de dinero, como hoy vemos cómo la corrupción se ha destapado en nuestra nación, en nuestro país. Eso es ciego, pero el amor verdadero no es ciego. El amor ve y ve bien. El amor no es ciego. Dios nos ha llamado a restaurar nuestra era. Y como les decía, esa restauración no va a empezar con la restauración política. Empieza con la restauración tuya y en el lugar donde tú estás, donde Dios te ha puesto. ¿Sabes por qué? Porque muchos pastores y muchos ministros, muchos líderes, incluso que están en ese lugar, no van a estar en ese lugar donde solo tú estás. Dios te ha llamado a ti a restaurar ese lugar. Tú eres sal y luz. No te espantes de la miseria de lo que el pecado pueda mostrar, porque eso es parte de la naturaleza del hombre. Solamente era cuestión de tiempo para darse cuenta que como lo podrido después de un tiempo apesta. El pecado, hermanos, no debe asombrarnos. Sí, debemos mantener una distancia con el pecado, pero no con el pecador. Dios nos ha llamado a ser reconciliadores. Nos ha llamado a tener una cercanía. El Evangelio es lo único que puede restaurar la era y restaurarlo conforme al plan y conforme a la voluntad de Dios. El Evangelio es lo único que tiene el poder de parar los desastres de este mundo. Y cuando hablamos de desastres me refiero a ese camino de muerte y de corrupción que le espera al hombre y a la mujer que viven separados de Dios. Nuestra nación es solamente una consecuencia de cómo está el corazón del hombre. Pero qué bueno que salga a la luz. ¡Qué bueno! Ay, no quisiéramos, porque eso trae una desestabilidad económica, política. No sabemos lo que va a ocurrir. Ciertamente las cosas están muy inestables. Pero ¿quieres que te diga algo? Dios tiene el control. Y Dios te ha llamado a ti a restaurar tu campo, tu era. A mí y a ti, que estamos en este lugar. Si tú restauras, si Dios te restaura a ti, te conviertes en luz. ¿Y saben lo que hace la luz? La luz atrae, hermanos. ¿Saben lo que hace la sal? Preserva. La sal preserva. Isaías 60, verso del 1 al 3, nos muestra la palabra, lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Levántate, dice. Diga conmigo, levántate. Otra vez, levántate. Dice, levántate, resplandece porque ha venido tu luz. Cuando el Evangelio viene al corazón de un hombre, comienza a trabajar en su vida, eso es lo que ocurre. Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido ¿dónde? Sobre mí, sobre ti. Amén. Dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. ¿O no es así? ¿O lo que vemos acaso no es producto de las tinieblas? Claro. Lo que estamos viendo ahorita es ausencia de Dios en este país. No importa cuántas religiones existan, el problema no son las religiones, porque la mayoría de ellas son morales, son éticas. Le dicen al hombre cómo
qué debe de hacer y qué no debe de hacer. Pero la Biblia es el único libro que no le dice al hombre qué debe de hacer y qué no debe de hacer como fundamento principal. Sí le dice qué debe y qué no debe de hacer, pero ese no es el objetivo de la Biblia. El objetivo de la palabra es mostrarle al hombre su condición de corrupción y que fuera de Dios está perdido y que sin Cristo está condenado al fracaso. Por tanto, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Claro, nuevo orden mundial, el plan es el mundo. Mas sobre ti, dice, mas sobre ti, Perú, amén, amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Hablando propiamente del Cristo, del Señor. Nuestro llamado, hermanos, es a resplandecer. ¿Fue acaso esto lo que pasó con José? Claro, José, del que acabamos de leer hace unos instantes atrás, es justamente lo que pasó con él. ¿Qué pasó con José? Él caminaba con Dios. Fue el mejor, fue vendido como esclavo, nunca vivió como esclavo. Siempre estuvo sobre todo, pero era esclavo. Pero no lo era. O sea, parece incongruente. Parece contradictorio, antagónico, contraproducente. Vivía, estaba su condición, su estatus migratorio, si quisiéramos llamarlo de alguna manera, era esclavo. Porque ni estatus migratorio tenía. Pero él no vivía como esclavo. Vivía como un hijo del rey, que en el lugar donde él estaba, alumbraba. El Evangelio no solo salva vidas, sino también para y detiene los desastres que sufre como consecuencia una sociedad que vive separada y aislada de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Necesitamos entender que solo a través del Evangelio es posible traer una respuesta confiable y verdadera al hombre y como consecuencia a la sociedad. Los problemas que vienen a una sociedad es justamente por falta de Evangelio. No digamos que somos el 18% del país. Yo no creo eso, no podemos ser el 18%. 100 personas, que eran los que, y esto eran menos, eran como 96, pero cerca de 100 personas eran los que constituyeron la iglesia de Roma en el siglo I, cuando Cristo los dejó, y cuando Pablo estaba predicando entre el año 100 y 150, 100 personas trastornaron al mundo de la época. Un mundo de aproximadamente 1,5 millones de habitantes. 100 personas. 100 personas. Somos el 18%. ¿Qué está pasando con nosotros? Porque aún la tierra sigue gimiendo para que los hijos de Dios se manifiesten. Toda la creación gime a una, dice, para que los hijos de Dios se manifiesten. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que no está pasando? Yo te voy a decir lo que no está pasando. Los hijos de Dios no se están manifestando. Y no estoy hablando solamente de entrar a los lugares políticos, a los lugares económicos, financieros, al lugar empresarial, a todos los sectores o las áreas que Dios nos ha llamado. Si no estoy hablando, primero tiene que manifestarse en tu vida, en mi vida. ¿Me dejo entender? Lo que Dios más le dio al pueblo de Israel durante toda su historia ha sido mostrarle el camino y la respuesta, que hoy nosotros la conocemos como Evangelio. Y lo hizo desde Génesis. Recordemos que el Evangelio es el plan de Dios y la respuesta de Dios al problema del hombre, y por ende al problema del país. Es por eso que en Israel ellos tuvieron guerras, fueron esclavos, fueron colonizados, tuvieron los desastres. ¿Y sabes qué? No podía evitar los desastres sobre su vida. ¿Saben cuándo una persona no puede evitar los desastres sobre su vida? Cuando no conoce quién es su Dios. Está condenado a vivir los desastres. Cuando no sabe caminar con Dios. ¿Acaso José caminaba con Dios? ¿Y acaso no se detuvieron los desastres sobre su época? Se detuvieron.
Una de las consecuencias más claras que vive nuestra sociedad es la preocupación y la angustia continua. Esta es una de las fuentes principales de las enfermedades, suicidios, la gente que vive bajo depresión. Dios nos ha hablado su evangelio para que nosotros salgamos de estos desastres. Hermanos, el evangelio tiene el poder de detener la iniquidad. Podemos sanar la era. Y no lo digo porque suena arrogante decirlo, y perdonen la expresión, pero no lo digo por arrogancia, sino que el evangelio es suficiente para sanar este sistema en el que estamos viviendo. Pero ¿por qué no está ocurriendo tal cosa? ¿Por qué los hijos de Dios no se están manifestando? ¿Qué tipo de respuesta te ha dado Dios a ti hasta hoy? Porque a veces las respuestas que queremos son aquellas respuestas que solamente atienden a nuestras necesidades primarias. A veces son solamente aquellas necesidades o aquellas necesidades secundarias que podemos tener. ¿Y qué de tu vecino? ¿Qué de tu jefe? ¿Qué de tu amigo? ¿Qué de la persona donde estás? ¿Qué del medio en que te rodea? Si nosotros lo pudiéramos en balanza, veríamos el nivel de egoísmo que tenemos. Una manera para que la gente vea en ti es que brilles. Y la única manera de brillar es ser mejor en lo que haces. ¿O no lo crees así? Tenemos que ser los mejores en lo que hacemos. ¿Qué tipo de respuestas Dios te ha dado a ti? ¿Qué tipo de respuestas no estás recibiendo o no estamos recibiendo? Cuando tu llamado está claro, tú vas a hacer luz en el lugar donde te encuentres. Porque tu llamado está claro. Porque entiendes cuál es tu función y cuál es tu propósito. Comenzamos a entender para qué Dios nos llamó aquí. ¿Por qué estamos aquí? No somos casualidad, hermano. Yo no soy producto del Big Bang. Yo no soy producto de eso. Yo soy producto de un creador que tiene un plan y un propósito. Que hasta cierto punto en mi vida yo vivía como se me daba la gana, engañado. Yo vivía engañado pensando que yo era bueno, porque yo no le hacía daño a nadie. Yo me creía un prospecto social. Pero cuando alguien confrontó mi vida y me dijo, ¿sabes? Entre esa prostituta, ese chico ese pandillero o ladrón, y tú, no hay ninguna diferencia. Si ninguno de ustedes tiene a Cristo, los tres se van a ir al infierno. ¿Cómo no? Eso a veces no lo podemos entender de esa manera. ¿Y por qué no lo vamos a entender de esa manera? ¿Sabes por qué no lo entendemos de esa manera? Porque nos creemos buenos. Porque creemos que podemos ser mejores, pero no lo somos. Y es un engaño. Pero cuando Cristo entró a mi vida, me hizo ver mi condición. ¿Qué tipo de respuestas no estamos recibiendo? Porque a veces pensamos que las respuestas que necesitamos son aquellas que van a atender y van a solucionar aquello que queremos hacer, aquello que nosotros creemos que es lo que necesitamos, pero no necesariamente lo necesitamos. Cuando el llamado está claro, tú vas a hacer luz en el lugar donde estés. Cuando el llamado está claro. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo. Pero es fácil mencionar y citar el verso, Gálatas 2:20, ¿verdad? Es fácil decirlo. O el otro verso que leímos también, Romanos 14:8, que si vivo, para Cristo vivo, que si muero, para Cristo muera. O sea, que vivo o que muera, del Señor soy. Es fácil citarlo, pero vivir esa realidad es diferente. Es diferente. Y eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿cuál era el tema con él? Pablo sabía quién era. Él no apantallaba nada. Él decía, Pablo, doulos. La palabra doulos significa esclavo, que mal traducido está en nuestras Biblias como siervo. Porque al menos algunos de los siervos tenían salario, eran asalariados. Pero Pablo era doulos. Pablo era esclavo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Cuando nosotros comenzamos a entender que un esclavo no tiene derechos, ¿o tiene derechos un esclavo? Ningún esclavo tenía derechos. Por eso es que él se identificaba de esa manera, de una manera parece extrema, parece radical, pero esa es la verdad. Esa es la verdad.
Pablo, esclavo de Jesucristo. ¿Y qué pasó con él? Como él entendía quién era él para el Señor y cuál era su plan y su propósito aquí en la tierra, no tenía ningún inconveniente. Por eso es que cuando estamos en Hechos 27, verso 24, Pablo está siendo transportado como prisionero. Recuerda que el libro de Hechos solamente tiene 28 capítulos. Pablo está siendo transportado como prisionero. Y Pablo ya le había dicho que iba a haber un ciclón, un eurociclón o una tempestad muy fuerte con ese nombre. Y el Señor ya le había avisado, ya le había dicho lo que iba a ocurrir a Pablo. ¿Y saben? Viene el viento, viene la tempestad, comienza a azotar con gran ímpetu, con furia contra aquel barco. Y todos saben que en un momento crítico cada uno comienza a ponerse las pilas y trata de acercarse a Dios o al Dios que creen conocer o al Dios que le han mostrado. Pero ¿qué pasó con él? Pablo dice en Hechos 27, verso 24, diciendo, Pablo, le dice el ángel a él, no temas. ¿Por qué le dice no temas el ángel? ¿Porque Pablo estaba temeroso? No lo sabemos. Pero Pablo ya sabía lo que iba a ocurrir. ¿Por qué lo sabía? Porque él era un doulos, era un esclavo. ¿Qué significa eso? Que él era un siervo de Dios Altísimo. Y le dice, Pablo, no temas. O sea, no temas. Esto que está pasando, tranquilo, eso no va a acabar con tu vida. Pero Pablo dice, versos antes, que él ya había orado por toda la tripulación y Dios le había conseguido todas las vidas. Más de 260 personas. Más de 260 personas en esa embarcación. Le dijo, Pablo, no temas. ¿Y por qué? ¿Por qué no temo? ¿Por qué no tengo que temor? Yo ya me quiero ir con el Señor. Si me ahogo acá, ya, qué chévere, ya estoy con Él. No, ¿por qué? Porque es necesario que comparezcas ante César. ¿Por qué es que menciona este verso? Porque ¿quién va a traer la sanidad a esta tierra? ¿Por qué la creación a una entera gime? ¿Cuál es el plan y el propósito de que la tierra gima? ¿Para qué? ¿Para qué gime la creación entera? ¿Para qué? Para que los hijos de Dios se manifiesten. Ese es el plan de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y he aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Y ciertamente lo dijo, la embarcación se destruirá, pero ninguno de ustedes perecerá. Y él era esclavo. Él estaba preso. Sí, esclavo de Jesucristo. Entonces, cuando comenzamos a ver los planes y los propósitos que Dios tiene sobre nuestra vida, qué es lo que Él está haciendo, cuando comenzamos a verlo, vamos a comenzar a ver el cumplimiento de la palabra. ¿Y sabe lo que va a ocurrir, hermanos? Aquello que tanto anhelamos va a ocurrir como consecuencia cuando Él primero trabaje en nosotros, en nuestra era, en nuestro campo, en nuestra tierra, en el lugar donde estamos. Seguiremos recibiendo la sanidad de nuestra era, de nuestro campo, de nuestra nación, si meditamos y nos concentramos en la palabra que Dios ha dado a los hijos de Dios. Tú me preguntas a mí, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? Yo no te lo puedo decir, tú tienes que descubrirlo. Porque la Biblia dice en Colosenses 3, del 1 al 3, que tu vida está escondida en Cristo Jesús. Y si está escondida, significa que tienes que buscar. Pero lo que te puedo decir, que hay mucho campo esperando por ti. ¿Por qué? Porque si la creación entera gime para que nosotros nos manifestemos y salgamos de aquellas cosas que nos tienen tan abstraídos, nos tienen tan distraídos, por decirlo de alguna manera. Por eso Proverbios 3 del 5 al 8 dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Amén. Y Él enderezará tus veredas. Una cosa es lo que nuestro presidente, por quien oramos,
haya dicho. Esos son sus planes, pero Dios tiene la última palabra. Ciertamente Dios lo puso, sí, Él está ahí porque Dios lo puso. Y eso es evidente, como Jesús le dijo a Herodes, le dijo: ninguna autoridad te ha sido dada si mi Padre no te lo hubiera dado antes. ¿No te das cuenta que yo tengo el poder de liberarte? Esa autoridad viene de arriba, no es tuya. Y esta autoridad que está ahorita viene de arriba. Pero esos planes que están escritos, esos son sus planes de hombre, pero no son los planes de Dios. Yo voy a orar para que los planes de Dios se den en esta tierra. Y esa es mi oración. Y esa es nuestra oración. Debe de ser nuestra oración. Por eso, fíate de Jehová de todo tu corazón. Honra al que tengas que honrar. Tenemos que hacerlo. La Biblia me manda a orar por nuestras autoridades, sí, y lo hacemos. Pero ¿cuál es el propósito? Para que el Evangelio se expanda. Y lo dice versos más adelante, en 1 Timoteo capítulo 2. Pero dicen en Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Bueno, hay mucho por hacer. No seas sabio en tu propia opinión, dice el verso 7. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y termino con este verso de Colosenses 3 del 1 al 3. Si pues haber resucitado con Cristo. ¿Cuántos han resucitado con Cristo? Amén. Eso significa que has muerto. Porque para resucitar, primero tienes que haber muerto. Y ciertamente nosotros en Cristo ya estamos muertos. Yo ya fui juzgado. Cuando venga el día del juicio, yo ya fui juzgado. Mi juicio fue con Cristo. Yo fui juzgado juntamente con Él. Por eso es que la palabra es clara. Si pues haber resucitado con Cristo, buscad, ¿qué cosa? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. En esto consiste el gozo espiritual que experimentó José, que experimentó Pablo, y que es necesario. Y lo digo de esta manera, es necesario que cada uno de nosotros experimentemos. ¿Por qué? Porque Dios ya lo tiene resuelto. Amén. No seas tímido en hacer lo que Dios ha puesto en tu corazón. Hazlo. Si lo crees, hazlo. Nadie va a creer más que Dios y tú. Amén. Vamos.